Por el checano ausente, por todos aquellos checanos que un buen día partieron en busca de su destino, con la ilusión a cuestas por la superación a través de los estudios, o aquellos que las necesidades laborales obligaron al cambio. Gran parte partió con una maleta de esperanzas y de sueños por cumplir, desafiando la incertidumbre del camino, los desencuentros en tierras extrañas y las incógnitas en el encuentro con la vida. Sin promesas, tan solo partieron con la idea de la búsqueda y encuentro de su propio futuro, pagando con esfuerzo, mucho esfuerzo, ese desafío. Unos se quedaron a vivir tan cerca que se oyen sus pasos. Otros se aventuraron por el norte. Unos más, los kilómetros no son suficientes para contar su distancia. Y pueden pasar muchos años de su partida, pero el recuerdo sigue latente y el retorno se anhela. El checano es caminante y su camino lo labra por sí solo. Y, como virtud, siempre enaltece a su patria chica de la que siente especial orgullo de pertenencia. Les damos la bienvenida al programa Checanos por el Mundo, conducido por Noel Navarro, desde los estudios de Quetzalí Televisión. Póngase cómodo, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Quetzalí Televisión. El día de hoy inauguramos el programa Checanos y Amigos por el Mundo, un espacio dedicado a paisanos y amigos que por diversas razones han tenido que abandonar la tierra que los vio nacer. Estaremos hablando de circunstancias y experiencias que han tenido que enfrentar para poder adaptarse a una nueva vida, una nueva cultura, nuevas tradiciones y costumbres, nuevas amistades y sobre todo, sobrellevar el recuerdo de lo que han dejado atrás. Iniciamos este programa, este primer programa, con un vecino y amigo del legendario Cantón La Parroquia, hoy zona 1 de esta ciudad de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, República de Guatemala y en el centro de América. Es un vecino que reside actualmente en Australia. Me pregunto cuántos de ustedes han escuchado hablar de Australia. Pues déjenme adelantarles que Australia es el sexto país más grande del mundo, con una superficie de 7.741.220 kilómetros cuadrados. Su capital, Canberra, se encuentra en el territorio de la capital australiana. Australia ha estado habitada desde hace por lo menos 46,000 años por los aborígenes australianos. Si usted quiere ir a Australia, la distancia en avión, en línea recta, entre Guatemala y Australia es de 15,258 kilómetros, en un vuelo de 19 horas, y una diferencia en horario, es decir, que ahorita estamos aquí en Guatemala a las 7:30 de la noche del día sábado. En Australia están en día domingo, más o menos como las 10, pero eso se los va a contar el estimado vecino, recordado, amigo, vecino porque nació aquí enfrente del edificio Maya, Óscar Idilio Vázquez, hijo de dos personas muy recordadas, muy queridas para mí, doña Panta y don Moisés, que en paz descansen los dos, que vivieron toda su vida aquí en la vecindad de los estudios de Quetzalí TV. Así es de que le voy a dar la cordial bienvenida a Óscar Idilio a este programa de
paisanos y amigos por el mundo. Oscar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, agradezco a Quetzalí Televisión que me da esa oportunidad de contactarnos y hablar algo acerca de, no solo de Australia, sino también de Guatemala en el tiempo pasado, ¿no? Y necesitamos saber qué ha sido esa historia, cómo pasó, qué pasó. Claro, así es, Oscar. Pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Vamos a empezar a hablar un poquito de usted y de su familia, que nos cuente un poquito de su familia. ¿Cuántos años prácticamente vivió usted aquí en Guatemala y cuántos años tiene actualmente? Aproximadamente de vivir aquí en Australia tengo como 36 años más o menos. Y o sea, 71, más o menos como 40 algo allá en Guatemala. Muy buena historia. Conocimos cuando estuvimos en Guatemala. Y este viaje fue realizado a base de sueños que tuve cuando era pequeño y ya de grande también. Y gracias a Dios todo ha llegado a un término muy bien porque Australia nos ha tratado bien en ese sentido, no solo a mí, sino todo inmigrante es tratado bien, dependiendo qué quiere ser en la vida también, ¿verdad? Claro, pero dígame, Oscar, ¿qué es lo que recuerda usted de Guatemala, de la familia, de la parroquia, de los cantones, de las tradiciones? ¿No se ha borrado ese recuerdo, Oscar? En realidad, es que siempre cuando venimos a Australia, siempre era recordar nuestros pueblos, la cultura, las costumbres y sí, la gente también. ¿Corrió diablos usted? ¿Corrió diablos, Oscar? Me corrieron los diablos. Yo me recuerdo como si éramos totalmente vecinos, ustedes eran, don Moy elaboraba los barriletes para esta época, volaban ustedes sus barriletes. Sí, él se dedicaba mucho a eso, él nos enseñó cómo hacerlos y cómo hacer las maniobras en el aire, ¿va? Porque requiere también una habilidad, eso, es muy, muy interesante cómo es que se hacen. ¿Se recuerda usted los juegos que realizaban en la Felipe? ¿Jugó usted trompo, chacalel, tipaches, todo eso? Oh, sí, claro. El trompo era un juego muy interesante porque me recuerdo que nosotros de la cáscara del mango o de la pipita del mango le cortábamos una parte de arriba, sacábamos la pipita y esa misma pipita le poníamos un palo y arrollado un hilo y lo sacábamos volando como que era un helicóptero. Jugó tipaches también con cera mechuca, cera negra. Y ahí le íbamos a dejar un poquito a Judas para que ganáramos más, pero no era así. Usaba usted uña de gavilán. Sí, esa es otra cosa, sí, muy interesante. ¿Cómo es que los aquí en la parroquia, ¿recuerda usted que después de que pasaba la vuelta ciclística, se hacía una vuelta con ruedas de aros de metal? De aros de llanta también. Sí, yo me recuerdo. En esta cuadra se jugaba mucho fútbol ahí con los vecinos. En la calle. No, sí, exacto. Jugábamos en la calle ahí. Me recuerdo en la parte esa, la calle ahí era de tierra. Sí. Y era buen lugar jugar. Y jugábamos a un centavo el gol. El otro equipo tenía que pagar a su compañero de juego. Entonces, era un juego muy, muy, muy duro porque todos tenían que defender para no pagar ese centavo, ¿eh? Claro, y ahí mismo se jugaban las canicas también de oítos y cuarta. ¿No? El juego de canicas era el juego de hoyos también, que se hacían cuatro hoyos y tirar la bola y entrarlo en el hoyo era para ganar, ¿va? Era interesante esos juegos. Ya se me había olvidado realmente ese juego. Pero sí, los niños se peleaban por eso, por ganar, siempre. Se peleaban, ahí resultaban problemas también. Yo tengo entendido que su esposa también es de aquí, es de San Agustín Tonalá. Sí, ella nació
en las, sí, exactamente, ella se creció ahí, pero ella venía de la parte de las, ¿cómo se llama? Las Majadas, algo ahí por, después de Sí, de de la Castalia. Aldea de las Majadas. Sí, algo, sí, sí, por ahí más o menos, sí. Y los dos se fueron para allá, pero vamos a hablar de algo, vamos a llegar a ese punto, pero ¿por qué y cómo fue que usted se fue de aquí, Oscar, con su esposa? Los dos se fueron juntos, ¿verdad? Sí, 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 nos vimos juntos. La verdad es que antes, años atrás que conocí a ella, yo había pensado irme a los Estados Unidos, pero nunca pude. Por alguna razón no se pudo, ¿ves? Tanto que hice y no pude irme. Yo quería irme legalmente, pero no pude. Entonces, lo que hice, de repente tuve una beca de estudios para ir a estudiar a Honduras, para estudiar ciencias forestales. Lamentablemente no terminé, ¿va? Pero cuando me vine de vuelta a Guatemala, continué mis estudios en la universidad, pero veía que no había futuro en Guatemala para mí, pues, no, para otros, no sé. Y entonces mejor decidimos irnos para otro país, definitivamente. Pero la verdad es que cuando llegamos a México, vimos la oportunidad que había para viajar a Australia, entonces lo hicimos y en cosa de 3, 4 o 5 meses llegamos a Australia sin problemas. Y hasta la fecha estamos aquí. Tengo entendido de que no, el destino final no era Australia, fue por azar del destino que ustedes concluyeron ahí, porque ahí en México ocurrió algo. Sí, sí, exactamente, porque nosotros pensábamos irnos como a Canadá, pero no llevábamos visa, entonces nos quedamos un tiempo en México y ya estando en México, pues tuvimos la oportunidad de viajar a Australia. Fue rápido a Australia. ¿Y cómo se presentó la oportunidad de Australia? Pues información a través de otras personas que vimos el periódico también que había oportunidad para todos los de Centroamérica de poder viajar a Australia y ahí aprovechamos y ahí entramos sin tanto problema. ¿Estamos hablando de qué año? 1984 más o menos. Cuando estaba en lo mejor la guerra aquí, ¿verdad? Creo que sí, sí, más o menos, sí, creo que sí, sí. O sea, ustedes no aprovecharon eso que hicieron muchos que decían que iban huyendo buscando asilo político. No, porque nosotros realmente queríamos cumplir un sueño que había tenido años atrás. Siempre había tenido sueños de que volaba y llegaba a un lugar verde. Como 3 veces más o menos lo soñé y cuando vine a Australia me extrañé y dije, este era mi sueño, se cumplió. Yo no sabía que Australia era como esa parte aquí de Melbourne, que son los jardines, son verdes casi las tierras. Enfrente de las casas hay un jardín, a lo largo de las calles árboles y siempre hay zona verde. Y cuando vine aquí, me di cuenta que mi sueño se había cumplido, gracias a Dios, llegué a un lugar donde realmente... Una premonición al respecto. Sí. Y bueno, usted me parece algo extraño que los dos hayan decidido irse. ¿Los dos compartían ese deseo o le costó convencer a su esposa? Fíjese que como sucede cuando uno encuentra a una pareja, regularmente se ve que tienen las mismas decisiones, las ideas y todo, y compaginamos con ella y de un día para otro decidimos irnos. Dejamos nuestro trabajo en Guatemala y decidimos salir. Entonces, y vimos que, pero cuando ya estábamos aquí en Australia, se presenta una situación difícil que es el idioma, ¿sí? Entonces, usted ve que no hay tanta comunicación como en nuestros países, que usted está con su vecino y su vecino le habla o pasa a otra persona, le habla y aquí no ocurre eso, porque solo sale uno a la calle y solo lo único que mira es carro, ¿no? Entonces, ese es lo extraño que nosotros veíamos, lo duro que costó adaptarnos, no solo el idioma, sino la costumbre, aceptar costumbres de otro país, ¿no? Sí, me imagino. Ese primer día que ustedes llegan,
sin dinero entre la bolsa, no había quien los iba a recibir. Eso es lo que uno desde aquí se imagina y se pregunta, ¿cómo le hicieron? Pues realmente aquí al principio es un poco difícil, pero aquí siempre este país tiene mucha información para los primeros personas que comienzan a venir a vivir al país. Hay mucha información, usted puede llamar por teléfono en su propio idioma y ellos le asistan con ese tipo de problemas con respecto. Tienen personas del mismo idioma que le pueden contestar a usted por teléfono, o sea que no es un problema en ese sentido. El problema es adaptación, el tipo de cambio de cultura. Claro, me imagino que fue difícil después de comer tortillas, toda la cultura culinaria de Guatemala, los recados, los cocidos, los bistec, adaptarse a un nuevo tipo de comida. Pues los horarios, el idioma, las costumbres, ¿les costó, les llevó mucho tiempo? ¿Qué sucedió en todo ese trayecto? ¿En qué tiempo se lograron adaptar? Dice que realmente el primer problema que se enfrenta es el idioma. Cuando usted ya comienza a hablar el idioma, comunicarse con la gente, ya las dificultades se van haciendo cada vez menos porque usted ya tiene conexión con la gente, ya habla el idioma, se puede mover solo, ya ha conocido parte de la ciudad, entonces usted puede moverse hablando el idioma, pero sí se lleva su tiempo. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos y a qué se dedica? ¿Ha venido pues creciendo, ha venido pues ocupando mejores puestos después de ya dominar el idioma? ¿Qué idioma se habla? ¿Es el inglés? ¿Qué idioma es? Y cuéntenos algo acerca de eso. Mire, actualmente, cuando uno ya logra desarrollar más el idioma, entonces usted tiene ya más facilidad de entrar a un trabajo de mejor, podría decirse mejor. Entonces, pero como el gobierno tiene programas para la gente que quieran aprender el idioma, entonces hay gente que se dedica a aprender el idioma bien rápido. Hay quienes toman el idioma muy rápido y ya están adelantando, comienzan a... Y si uno tiene estudios, lo puede continuar, pero le hacen un balance de sus cursos. Sí, entonces usted puede continuar estudios, pero la verdad es que sí siempre se encuentran dificultades al estudiar, ¿va? Al menos cuando ya son carreras así por ejemplo, un posgrado, con estudios de inglés ya no es tan difícil, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en el caso de los médicos, en ese tiempo, cuando nosotros venimos, me recuerdo que habían estudiantes o doctores que venían de Europa y Latinoamérica, incluso de Guatemala también, y sí, la dificultad son los exámenes que puedan ya pasarlo y luego ser ya un doctor, o sea, un doctor normal, ¿va? De lo que nosotros le decimos un general doctor. Entonces, esa es la única dificultad. Pero, por ejemplo, cuando yo vine, lo que comencé a trabajar fue después de 3 años. Comencé a trabajar, por ejemplo, trabajaba en los kindergarten, o sea, en los salón de niños donde tenía que ir a limpiar, porque no tenía un inglés avanzado como poderme irme a estudiar y agarrar una carrera. Y otra cosa es la edad, es muy importante aquí. Si son jóvenes, son más fáciles de encontrar acceso al inglés, porque tienen esa habilidad. Ya uno viene yo vine de 34, 35 años acá, entonces ya era más difícil. ¿Usted se fue con la carrera de contador? Sí, con la carrera de contador. ¿Ya no pudo continuar estudios? Continué los estudios, pero la verdad es que aquí, este país de Australia es como le dijera, la mayor parte de estudiantes que entran a ya ser profesionales son jóvenes. Hay una gran competencia, los jóvenes son los que tienen más acceso.
Entonces ¿Y ya uno de, ustedes ya uno llevaban ya familia, llevaban niños o los hijos que llevaba, nacieron llevaba acá? un- sí, llevaba uno de 4 años, Oscarín, el que nació en Guatemala. Por cierto, cuando estaba en Guatemala no hablaba mucho, pero porque como nosotros trabajábamos y lo dejábamos al cuidado de una persona, entonces él no tenía amigos para él. Pero cuando ya vino aquí comenzó a ir a asistir a donde estaban los niños, entonces ya después no aguantábamos, el tren hablaba y hablaba y nunca paraba. Pero ¿Cuántos sí, hijos tiene Oscar? ¿Cuántos hijos tiene? 3. Está Oscarín, José y Daniel. ¿Ellos ya 3. son graduados? Ya son graduados. Sí, tengo ahí el más grande, es ingeniero químico y trabaja en Western Australia, pero últimamente ya va a ir a trabajar a Europa porque la misma compañía lo contrató para ir a trabajar a Europa. Se va el año entrante probablemente. Y Daniel, que trabaja aquí, es ingeniero químico también. Él trabaja actualmente. José, que es él le ha gustado mucho el deporte. Él ha graduado en la Universidad de Sport Science y los últimos, tuvo 2 años en Sudamérica, jugando allá en Sudamérica, en Paraguay y Argentina, y, y fue 2 veces a Europa a jugar un campeonato aquí con un equipo de Melbourne Knight, que le llaman, y eso ha sido lo que yo sé. O sea que eso es lo que tiene Australia. Si usted tiene una ambición por hacer algo en la vida, si usted viene aquí a Australia, lo puede hacer. Hay oportunidad, hay chance. Usted tiene el acceso a poder hacer las cosas que quiere hacer con usted y con su familia. Pero como le digo, depende qué sueños tiene, qué ambición tiene. Si no tiene nada, probablemente no va a hacer nada tampoco, porque aquí Australia es Australia y aquí el que quiera hacer algo lo puede hacer, media vez lo quiere, ¿no? Sí, ya estamos en la pregunta de mi cuestionario que yo había preparado, cómo es Australia, cómo es la educación, hay colegios privados, todos son nacionales, cuánto se paga, realmente es fácil o no todos tienen acceso a la educación. Bueno, la verdad aquí hay privados y públicos. El privado, la ventaja que tiene es que es tan interesante ir en una escuela privada porque la educación es más, como le dijera, siempre es competitiva también, ¿verdad? Pero le digo que depende a qué nivel de privado vaya, donde hay estudiantes que en vez de ser un problema a los demás compañeros para estudiar, ellos tienen una ambición de trabajar juntos y salir adelante siempre, ¿sí? Al contrario, en los públicos, el problema en los públicos son muy pocos los que sobresalen, pero hay unos que sobresalen muy bien también. No digo que no se puede hacer en lo privado también, o en el público. Lo que pasa es que cuando recuerdo uno de mi hijo más grande, cuando estudiaba en una escuela pública, hay alumnos que les gusta distraer la atención de los demás compañeros y el profesor. Entonces, al final, hay jóvenes que están interesados en estudiar y salir adelante. Entonces, a veces es un problema. Entonces, mejor tuvimos que sacar a los niños de escuela pública y ponerlo en privado, porque sabíamos que en la escuela privada hay más control de los estudiantes. ¿Cuántos Hay más. ves ahí en esa escuela privada? Dice que yo le voy a hablar de unos 10 o 15 años atrás. Nosotros pagábamos por término de cada estudiante, dependiendo del año también, ¿va? Porque sí es un poquito cara, pero valía la pena. Nosotros nos interesó más la educación de los niños que de comprarnos una casa, porque sabíamos que con una buena preparación, una buena carrera, ellos sí podían tener un buen acceso de un trabajo en el futuro. Porque no me recuerdo aquí años atrás cuando mi hijo comenzó a buscar trabajo, cuando ya estaba graduado como ingeniero químico, a veces cuando iba a la entrevista le decía, ¿ustedes dónde vivían? Por ejemplo, sus padres de qué escuela han egresado, tienen casa propia, en fin,
numerosas preguntas, pero al principio era algo difícil, porque él estaba entrando en un nivel diferente como trabajador, como profesional, pero a través de los años, cuando él fue haciendo su experiencia, su trabajo en compañías privadas, él iba mejorando su calidad como profesional y preparación. Ahora, pues al nivel que él está ya está bien avanzado y ahora, como le dije, le conté anteriormente, él está trabajando por una compañía europea ahora. Ahí mismo trabajaba en Australia, aquí mismo en Australia trabajaba en esa compañía, pero lo ascendieron, pero ahora tiene que trabajar en Brussels, o sea, Bruselas. Ahí va a ir a trabajar donde está la oficina central de la compañía. O sea que ese es el factor muy importante para como padres tenemos que ver a los hijos el futuro. No nos importa si vamos a acumular dinero para que después el dinero, si mueran los padres, lo van a dar a los hijos o no. Lo más importante para nosotros fue la educación, porque es como un tesoro que ellos lo pueden. ¿Cree que, digamos, esa manera de pensar la llevaba de aquí de San Pedro? Sí, habíamos pensado siempre en eso. Por eso fue que nos movimos de Guatemala, porque podía creer que sí, mis hijos estando en Guatemala podían hacer una carrera en la universidad y todo, pero se puede imaginar cuánto es lo que pagan a un ingeniero en Guatemala comparado con un ingeniero en Australia, egresados en Australia, porque si un ingeniero es egresado de Australia, puede trabajar en cualquier parte del mundo, no hay ningún problema, porque no tiene barreras del idioma, porque el estudio aquí en Australia es muy, muy estricto, muy pesado. Muy avanzado. Muy avanzado. ¿Qué carreras, qué otras carreras hay en las universidades de Australia, digamos, novedosas, modernas, actualizadas? Porque entiendo que él trabaja en minas, uno de sus hijos, y cuéntenos algo de esas carreras novedosas, si hay algo de la era digital que se está viviendo, o cuéntenos algo de eso. Sí, fíjese que actualmente conocí unos amigos que vinieron de Guatemala también. Por supuesto que ellos habían trabajado en otros países. La carrera acerca de ingeniera en computación. Esa carrera aquí en Australia es realmente interesante. Mucha gente que vienen del extranjero. Están aceptando mucha gente de otros países para trabajar en Australia en lo que es, digamos, computación, en carreras, ingenierías, en sistemas y todo eso. Sí, eso, fíjate que computación es un trabajo muy que ahora actualmente de esas carreras digitales es muy interesante ahora, porque casi como usted se da cuenta que la tecnología ha cambiado mucho. Ahora, más en estos días, ya no se hace nada, ya casi todo ese trabajo de papeleo que se hacía antes ya no se hace, ahora solo es digital. Entonces, yo veo que la gente que tiene que ser un poquito más minucioso cómo encontrar trabajo en otros países, por ejemplo, Australia. Hay gente que ha venido de Guatemala aquí, ya no es como antes que usted tenía que viajar al país y buscar trabajo, no, ahora el sistema ahora usted puede estar en el otro lado del mundo y viendo dónde hay trabajos, qué clases de trabajo hay en Australia y aplicar y en cosas de minutos ya sabe usted claro. qué es lo que necesita. Muestra de ello es de que en este momento estamos hablando a miles de kilómetros, como que estuviéramos cerca, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay, digamos, de vivir en Estados Unidos y Australia? Porque para los paisanos que están en Estados Unidos, los días son bien agitados, tienen que conseguirse a veces hasta 2, 3 trabajos para poder sobrevivir y ganar algo para enviar a sus familias. ¿Cómo es un día suyo común y corriente? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuántas horas trabaja y a qué hora regresa a su casa? Mire, realmente aquí nuestro trabajo ahora es, como le dijéramos, ya no es tanto físico, ahora es más que todo
manejando la computadora para ver los trabajos que tenemos cada día o los cambios que hay de 1 hora, 2 horas después. Entonces se ve que el trabajo ahora, bueno, en el ramo de salud, el trabajo en salud que nosotros trabajamos es un trabajo bien descansado, no es tan pesado. Entonces, a comparación, por ejemplo, cuando yo trabajaba antes en una fábrica, el trabajo era pesado, trabajar 10 horas, 11 horas, desde lunes hasta sábado era bien pesado. Pero este trabajo ahora nos da la libertad de poder ganar más y estar en condiciones mejores que antes. Claro. Definitivamente usted ya se estableció totalmente allá. No ha pasado por su mente regresarse a Guatemala con las condiciones económicas en que vive, con la comodidad que vive. Fallecieron sus papás, no pudo venir, o si vino, no recuerdo exactamente, pero sí existe aquella idea remota de que lo entierren en San Pedro, Oscar. Mire, a propósito de eso, mi hermana me dice un día, mira, Oscar, ya te tengo preparado tu panteón. Me dice, no te preocupes. Me salió un poquito así, en broma, ¿va? Pero entonces le dije, sí, pero no sé si voy a regresar allá. Le dije, lo que puedo hacer es que probablemente voy a visitar otros días o voy a estar unos 6 meses. Ya cuando me retiro, estar unos 6 meses allá y me regreso, le dije. O no sé, porque es que el ambiente ya es diferente. El ambiente que usted vive aquí en Australia es un ambiente de mucha paz. No lo puede comparar con muchos otros países del mundo, porque usted va ¿cómo se llama? De un lado a otro, se mueve en carro, más que todo solo en carro se mueve uno porque son largas distancias. Pero si usted va en la calle, es difícil que va a encontrar a alguien que le va a amenazar con una pistola o que le va a querer robar sus cosas. Casi no ocurre. No hay delincuencia en Australia. Pero gente que tal vez le ha gustado ser delincuente, pero es un número muy reducido. Pero la paz en Australia sí. Si usted viene a Australia, usted va a encontrar un país diferente, mucha tranquilidad. La gente aquí no se mete con nadie, usted sale a caminar, camina a cualquier hora de la noche, no pasa nada. Está totalmente... El factor que pasa aquí es que, por ejemplo, toda persona que no tiene trabajo, el gobierno le asiste con una mensualidad para pagar su casa, los alimentos, renta de casa, teléfono, gastos así normales, ¿verdad? Y le alcanza para comer y comprarse un carro y vivir más. Aquí, le voy a decir, hay jóvenes que hasta han perdido el interés de trabajo porque saben que el ingreso que le da el gobierno es más abundante que trabajando. ¿Pero tiene que ser nacido allá o también aplica para los migrantes? Bueno, para los inmigrantes aplica también, así como, digamos, después de 5 años y usted aplica para como ya residente, y si le aprueban su aplicación, pasa el examen de inglés, que es lo único que hacen ahora, y algunas cosas, otras preguntas, y ya cuando usted está nacionalizado ya puede aplicar por su pensión, que le dicen aquí. Si usted no encuentra trabajo, aplica su pensión y el gobierno se lo pone en su cuenta de banco. No tiene que ir ahí a recibir malas caras o a hacer algo así que es indebido. Así, aquí es todo un sistema donde funciona alrededor de las razones así lógicas, se pueden decir. No hay problema en ese sentido. Con esa explicación me está surgiendo una pregunta muy fuerte quizá, pero que tengo que hacerla. Sí. Esa identidad que usted llevaba llena de sones, de tradiciones, de costumbres, de comidas, de recuerdos, de cómo hablamos los guatemaltecos, cómo apreciamos a nuestros mayores, ¿esa la cambió usted, Oscar? No, fíjese que no. La verdad que cuando yo estoy solo aquí o cuando me salgo aquí en este lugar, salgo con mi computadora y a poner los sones que
me hace recordar mucho. Más que todo, mi papá, cuando él me recuerdo que llegaba del trabajo, ponía a TGW, el programa de Chopinlandia, y me decía él, acuérdate de la tierra que te dio nacer y te recordarás que solo en ella encontrarás amor y paz. Yo me acordaba de esas palabras, de esa música, y creo que nunca se me ha olvidado y siempre me acordé de eso. Y yo en esos años de niño decía yo, algún día me voy a ir a un lado y me va a recordar de esto. Y así pasó. Increíble, mire. Eso yo lo tengo siempre. Y cuando estoy solo y escucho la marimba, me da una nostalgia, quiera que no, aunque sea cuántos años vivo aquí, pero es increíble. Guatemala tiene una música tan preciosa que no se puede cambiar por nada. Yo no la he cambiado, yo siempre lo escucho. Yo siempre estoy solo y voy a la computadora y busco mi música y lo escucho. Nunca lo he perdido. Ahora mis hijos probablemente no reconozcan eso porque ellos han nacido aquí en Australia y los otros dos, ¿verdad? Pero yo sí siempre escucho eso y a veces cuando mi esposa está conmigo y escuchamos eso, dice, oh, qué tristeza. Cierto, pasa eso. Eso no lo hemos cambiado. Eso no se pierde, esa identidad no se pierde, pero también se debate usted porque casi la mitad de su vida aquí y la otra mitad allá, y la convivencia diaria, bueno, tal vez con un conglomerado de identidades, pero más australianas que otras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debate usted entre esas dos identidades? Pero fíjese que eso es lo que hay a veces. Me pongo a pensar cuando estoy solo, digo, oh, de veras que sí, mejor me tengo que ir para Guatemala de regreso. Porque quiera que no, a veces uno siente ese deseo de convivir con la gente donde nació uno, vivió de pequeño, de niño. Crecimos en ese ambiente, aunque el ambiente sea diferente, pero no nos hace cambiar nuestra forma de pensar, porque la verdad es que Guatemala tiene algo especial que no sé si solo a mí me pasa eso, pero en realidad a mí me hace que pensar, dice, yo voy a regresar un día. Y, claro. ¿Siempre ve noticias de Guatemala, Oscar? Sí, siempre escucho el diario gráfico, escucho las noticias. A veces estoy viendo por noticias de Guatemala y salen cosas extrañas ahí. Digo, oh, Guatemala, tenía que ser Guatemala. Pero, ¿cómo es el gobierno de Australia? ¿Hay corrupción? ¿Hay niveles de corrupción? ¿O cómo se manejan? ¿Cómo son las elecciones? ¿Qué tipo de gobierno tienen? ¿Republicano o cuál? Sí, actualmente el gobierno que existe es el gobierno, podríamos decir, es democrático. En ese sentido democrático. Años atrás estuvo el gobierno de los trabajadores, siempre, el que está a favor de las mayorías, ¿está? Pero este gobierno también ha trabajado muy duro ha trabajado, y yo veo que honestamente el gobierno hace mucho por la gente. Todo gobierno que llega aquí, creo que la función que es ser gobierno es llegar a ser por la gente, porque sí, yo creo que la corrupción existe, pero es una minoría. No es como en otros países que es exagerado la corrupción. No. Algunas veces cuando encuentran a alguien que no está haciendo, algún político no está haciendo bien las cosas, bueno, lo único que tiene que hacer es renunciar y se va de una vez. No hay cuenta de regreso. No aceptan las cosas. De una vez se va afuera. Nunca puede ser una carrera política. Porque según el gobierno de aquí, le voy a decir todo gobierno que entra aquí tiene que ser muy honesto, lo más honesto posible, porque todo es transparente. Hasta hay mítines o sesiones de gobierno que es a puerta abierta. La gente puede llegar a ver, hasta lo pasan en televisión, qué es lo que habla el gobierno, cómo se presenta la oposición, el otro lado. Y la verdad que usted puede ver todo lo que el gobierno platica, decide, leyes que van a estar en proceso, tienen que ser aceptados por el pueblo, sí o no. En realidad no es
no hay cosas ahí a puerta cerrada. Cuando hay algo que no está trabajando bien, lo denuncian, la televisión está cerca y se oye todo y todo el mundo se entera, dice, bueno, se tiene que ir. Media vez salen en las páginas del periódico, las noticias de televisión, tienen que irse afuera. ¿Los extranjeros pueden participar en política? ¿Usted podría, aunque sé que no le gusta la política, o tal vez, pero no podría participar en un partido político? Fíjate que a veces yo creo que como trabajador gana usted más que siendo político. ¿Así? Porque siento... ¿Ganan poco los políticos allá? ¿Ganan Sí, más los trabajadores? sí, aquí le voy a decir que aquí hay gente que teniendo su business o trabajo gana mucho más, tiene una vida más tranquila, no está constantemente a ser visto por la gente o fotografías por la prensa, por cualquier tipo de información. Yo creo que siendo trabajadores tienen una vida más tranquila que siendo ser político. Yo creo que los políticos aquí son los que realmente les gusta la política, porque no hay gente que no le da interés a esto, a la política tanto. Entonces, gente que realmente le gusta, va. Pero gente que sea movida como allá se mueve la gente, vas a ser político, que cuando yo sea presidente te ofrezco, vas a estar cerca de mí. Al final, cuando ya es presidente, ni se acuerda de la persona. Y vayamos a su adaptación ahí en Australia. ¿Qué tradiciones, qué días son importantes ahí en Australia, Oscar? Sí, por ejemplo, una de las tradiciones fue por lo menos el 1 de noviembre, la carrera de caballos. Esa es súper famosa. Ahí todo el mundo va. Ahora no fueron por 2 años porque por el virus que estaba siendo atacado a la población. Pero la carrera de caballos se celebra cada año. Ahí entra en un estadio hasta 120,000 personas. No lo creo, es súper interesante. La otra es, por ejemplo, la Semana Santa y el Año Nuevo. ¿Celebran la Semana Santa y Año Nuevo como nosotros? No, diferente. Cada quien vive su vida en su forma, en su propia costumbre. Y no es muy diferente. La gente lo celebra así, por ejemplo, reunión familiar y descansar, tomar unas bebidas, y eso es lo que hacen en Semana Santa la gente. Porque regularmente la gente anglosajona regularmente tiene otra visión de la Semana Santa. ¿Qué religiones hay ahí en Australia? Aquí hay de todas religiones. ¿Las mismas que acá? ¿O sí. Hay evangélicos, hay católicos, hay mormones? Mormones, hay religión, los griegos también, los italianos, de todo hay. Pero cada quien, por eso le digo que aquí como hay gente, hay inmigrantes de todos lados del mundo, entonces cada quien se reúne en sus comunidades porque hablan su propio idioma. Hay comunidad latina, hay comunidad guatemalteca específicamente, hay mexicanos de todas partes. Sí, que más que todo comunidad latina sí hay, pero anteriormente en Guatemala hubo un grupo, pero después como no somos muchos se desintegró, porque el problema es que cuando usted ya trabaja, cuando usted muy bien sí se reúne porque está conociendo dónde soportarse uno a otros, porque viene a un país extraño, pero cuando usted ya es un profesional y trabaja y tiene sus hijos, ya no le queda tiempo para eso. Entonces, regularmente eso es para gente que no tiene hijos o así, pero ya gente con familia es más difícil, porque aquí desde el momento que comienza a trabajar es una cosa interesante. Usted se dedica a trabajar, tiene que estar al trabajo a la hora puntual. ¿Alguna vez se topó con algún sanpedrano o guatemalteco? Fíjate que casi no, es muy difícil. Los que conocimos fue cuando, por ejemplo, supimos de otras comunidades, dijeron hay un guatemalteco en tal parte,
y que quiere saber de más Guatemala. Entonces, buscábamos el teléfono y nos contactábamos por teléfono y es la única forma. Porque como es muy, muy grande la extensión de tierra, entonces viven lejos. Hay guatemaltecos que viven como, por ejemplo, a 2, 3 horas de aquí, o a veces no se sabe porque como la gente no hay mucha gente, entonces no hay comunicación. Entonces, sí, el trabajo lo absorbe bastante. El trabajo lo absorbe bastante. Al final de la semana, cuando usted termina su semana de trabajo, usted tiene, quizá no cansado físicamente, pero quiere más que todo descansar, que ya estuvo toda la semana y se le va el sábado y se le va el domingo y al final no se comunica con nadie. Solo por teléfono se comunica uno con los chapines. Tenemos una familia que conocemos que está en como de aquí a otro estado. Solo nos comunicamos por teléfono o cuando por casualidad vienen aquí algunos nos conocemos. Y después, ¿no? Es difícil, no es como allá que el territorio es pequeño y la gente se mueve en su propio idioma y somos los mismos y nos hablamos, aunque no conozcamos a la gente, nos hablamos por el idioma. Aquí es difícil. Aquí a veces... 7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cómo es la división político-administrativa? ¿Está en pues, departamentos o cómo se divide? ¿Cómo se subdivide? Están divididos en estados. Cada estado tiene su gobierno central. Y los gobiernos centrales de cada estado están reunidos con un presidente que se le llama el primer ministro, que es el gobierno central de toda la nación. Y cada estado tiene su propio, ¿cómo se llama? Sus propios ministros. Como los gobernadores aquí. Sí, tiene sus propios ministros y entonces, pero están bajo control del gobierno central, que es en Canberra, es el gobierno federal. Actualmente es más difícil para los que en este momento y que nos están viendo quieren irse a Australia. Es más difícil que cuando ustedes llegaron porque en aquella época incluso invitaban para que se fueran a vivir a Australia. ¿Sigue siendo lo mismo? No, ya no es difícil. Ahora, fíjese que le voy a decir que yo me recuerdo años atrás, en los 70, a principios de los 70, yo veía en el periódico en Guatemala, dice, se necesita profesor o persona que quiera viajar a Australia. Todo va pagado. Imagínense. Ahora, para ingresar a Australia, tiene que traer inglés, una carrera que realmente en Australia sea, ¿cómo se llama?, que sea muy interesante, muy atractivo para Australia. Por ejemplo, los doctores, las enfermeras, es un trabajo bueno ahora, pero como ya les digo, no sé cómo, en los tiempos cuando yo vine a veces tenían que hacer el examen a los médicos y no siempre pasaban los exámenes. Tenían que quedarse, hubo un doctor que vino aquí y tardó casi 8 años para validar su carrera. Tuvo en práctica 8 años hasta que pasó el examen. No solo él, sino venían de Latinoamérica y Europa también. Y entiendo de que es muy difícil tener más relación social, pero me imagino que usted tiene un círculo de amistades, de amigos, ¿son de diferentes países o son solamente australianos? Sí, porque es automáticamente cuando usted comienza a trabajar así, usted tiene que relacionarse con diferentes tipos de personas, diferentes lenguas, diferente lenguaje. Entonces, pero uno solo se asocia cuando usted llega al punto de trabajo y de ahí no pasa nada, porque cada quien vive su mundo, vive su forma de ser. No es como allá que nos invitamos después de una semana, 2 semanas. Son más fríos en sus relaciones. Pues yo creo que sí, esto se ha ido generalizando. Usted vive en una zona donde es residencial o es una casa así de campo, tiene vecinos, se hablan con ellos, no se hablan, se comparten algo, no sé. O es una vida así solo en familia? Mire, regularmente
más se siente la vida en familia. Usted tiene su familia y ellos son sus familia, ellos son sus amigos, ellos son todos. Porque, como le decía, es difícil tener, como siendo por el tipo de cultura que es, usted se acostumbra a vivir de esa manera. Quizá amigos usted no encuentra aquí. Es así, es en forma general. ¿Los australianos también son así o solamente ustedes que llegaron de otro lado? Dice que los australianos también así son ellos. Ellos son entre familia, celebran sus días, digamos, importantes entre familia, casi todo. Lo mismo, ahora hay culturas, por ejemplo, la cultura china, más que todo los asiáticos, ellos tienen sus grandes comunidades que sí celebran grandes fiestas, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo. Ellos sí se reúnen, hacen grandes fiestas, son un punto de atracción hasta la gente de otros países que no tienen esa capacidad de reunirse, van a ver los desfiles del Año Nuevo que hacen los chinos, las personas asiáticas. Sí, es el punto atractivo, los chinos. Nosotros casi no, porque regularmente lo más que somos aquí en Australia, todos los guatemaltecos, y muchos serán unos, no me dejará decir, unos 500 personas tal vez. No somos muchos. Pero regados en esos 7 millones de kilómetros. Sí, regados en esos 7 millones de kilómetros. Entonces casi regularmente no. Al principio cuando nosotros muy venimos y no trabajaban y todo, siempre nos reuníamos, pero media vez comenzamos a trabajar, cada quien comenzó a separarse y irse porque el trabajo lo absorbe mucho. El trabajo te absorbe mucho. El trabajo y otras actividades le ha permitido conocer otros estados australianos que lo hayan sorprendido. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Australia? Mire, lo que me ha sorprendido es la gente australiana es muy buena. En muchos aspectos la gente australiana es muy buena. Porque, como le dijera yo, en el sentido de que ellos han tenido esto por muchos años. Ellos son muy buenos en el sentido que... Sí, es que son cuántos miles de años que lleva la cultura australiana. Bueno, desde que vinieron los ingleses aquí a Australia hace 200 años o 300 años más o menos, no es mucho. A la llegada encontraron a los aborígenes y ellos comenzaron a trabajar con los aborígenes, pero después Inglaterra comenzó a enviar, tenían oportunidad, gente inglesa que quería viajar a Australia, venían con libertad porque Australia estuvo bajo dominio de Inglaterra como desde que fue descubierto por Captain Cook, que era un inglés, hasta 1986-84, parece que donde declararon a Australia independiente de Inglaterra. Pero todavía Australia tiene esa dependencia de Inglaterra, no directamente, pero en otras formas, como país amigo, como país de descendencia, porque mucho de la política, los esquemas políticos, los gobiernos quedaron aquí, que eran procedentes de Inglaterra. O sea que usted ve, hay mucha, en el aspecto político, administrativo de Australia, mucho ha dependido de Inglaterra. Sus leyes, por ejemplo. Claro. De las leyes han sido... Entiendo lo que usted dice y por eso es de que muchos guatemaltecos hubieran preferido que fuéramos conquistados por los ingleses. Y exacto. Eso se refleja en la forma, en la cultura australiana actualmente. Ya estamos por terminar. Oscar, yo quisiera que pues enviara un saludo a todos los checanos y a los que nos van a ver en el departamento de San Marcos, algunos amigos que usted recuerde, algunos maestros, qué sé yo, vecinos, que quiera enviarles, y aproveche usted este espacio para enviarles ese saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes también que me dieron esa oportunidad de poder platicar con ustedes.
Yo les agradezco también porque en realidad no es común. Ahora en esta oportunidad quiero aprovechar para saludar a uno de mis profesores que es de la primaria, que es Artemio Vázquez, un señor muy, muy bueno, aprendí muchas cosas de él, y un profesor que me dio clases en la secundaria, que es Marco Antonio Juárez, creo que es de San Marcos. Muy bueno, muchas cosas que yo aprendí de él cuando él daba sus clases, aprendí con él, muchas cosas que yo vine a ver aquí también. Muy bueno. Anselmo Aragón, parece que él ya es ya falleció. Ya falleció. Él era un profesor de contabilidad muy bueno, sí. Así de que, sí, como muchos más, a los vecinos de ahí en la parroquia que también fueron muy buenos con nosotros. Cuando éramos niños, pues jugábamos, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y ahora ha sido un momento de recuerdo, pues. Y creo que algunos ya no viven, pues ya dejaron esta tierra, pero por alguna razón se han ido. Y a ustedes también, que me dieron la oportunidad, los agradezco bastante, y en otra ocasión podemos hablar de otras cosas más interesantes también. Gracias, Oscar. Realmente, pues, el agradecido soy yo porque usted atendió esta invitación. Usted está inaugurando este programa de Checanos y Amigos por el Mundo. Le agregamos amigos porque obviamente van a aparecer, pues, amigos de otros departamentos que están fuera del país, y muy agradecido por ser usted el primero, por ser mi vecino y por sentirme orgulloso de todo lo que ha logrado allá en Australia, Oscar. Me saluda a su esposa, a su familia, y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias igualmente a ustedes también por su inauguración de la televisión, y yo espero que más adelante creo que va a ser mejor todavía, porque es la primera vez que nos pueda grabar algunos videos ahí para conocer más de cerca Australia, y pues vamos a volver en otra oportunidad. A ustedes allá en casa, pues vamos a preparar nuevamente a otro paisano por el mundo, a otro amigo por el mundo, y por hoy les agradecemos, les deseamos feliz fin de semana y un feliz descanso. Muchas gracias. Igualmente, gracias.